Tenemos que hablar de un tema muy importante que es algo que parece que hoy un poco ya se había eliminado, se había quitado del lugar y tiene que ver con la brecha salarial entre lo que gana hoy un hombre y una mujer. Bueno, aparentemente las estadísticas siguen dando desfavorablemente para lo que es el ingreso económico para las mujeres por sobre la de los hombres, y por eso queremos hablar justamente con una especialista. Ella es Valeria Díaz y es justamente especialista en ética, en gobernanza, en anticorrupción, para que nos cuente un poquito respecto a por qué siguen dándose estas situaciones, si viene del ámbito público, si viene del ámbito privado, si es parte del conjunto. Bueno, se lo queremos comentar y preguntar todo esto a ella. Valeria, ¿cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. Gonzalo, muy buen día. Amanda, buen día y buen día para toda la audiencia. Gracias por invitarme. Bueno. Yo los saludo acá desde Córdoba. Muy bien, bueno, en Córdoba. Bueno, de paso te pregunto, en Córdoba, vos como especialista, más allá de que vamos a analizar la situación a nivel país, ¿en Córdoba se nota significativamente esto de la brecha salarial? ¿Está más equiparado? Porque a veces las provincias tienen sus propias realidades, más allá de lo que pasa a nivel nacional, y está bueno ya que nos adentremos en el tema también tocando de cerca la provincia en la cual vos estás. Mira, te cuento. En Córdoba creo que está un poco más equiparado que en el resto de la región, pero todavía falta. Y falta al igual que en todos lugares. Yo creo que nosotros tenemos la brecha salarial en América Latina. Hoy, que no tendremos que estar hablando de esto, ronda en promedio en que nosotras, las mujeres, percibimos entre un 15 y un 25%, todavía menos, según datos estadísticos de la CEPAL y de la OIT, por igual trabajo o por trabajos similares con respecto a los hombres, que no es poco este número. Y yo creo que lo más relevante es que yo digo que no es un fenómeno aislado, es un fenómeno estructural. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy alcanzamos niveles de formación iguales o superiores que los hombres, lideramos equipos, estamos súper preparadas para ocupar espacios, y aún así seguimos subrepresentadas en los lugares donde se toman las decisiones estratégicas, en esos espacios más altos y que también implican a su vez también mayor remuneración, y que también significa que nosotros no estamos integrados en la estructura de poder. ¿Por qué? Porque donde no se decide, no se incide. Y donde no se incide, la desigualdad perpetúa. Entonces, yo creo que para cerrar brechas hace falta hablar más que de ajustes remunerativos. Sino, tenemos que hablar desde que realmente se nos integre en la estructura de poder. Creo que las brechas van más allá de lo que es remuneración. La brecha va desde realmente integrarnos en las mesas de decisión, porque la igualdad no se agota con que yo pueda acceder a un cargo o tener una misma remuneración, sino que se legitima cuando yo tengo un cargo, un rol de decisión, y realmente me dejan decidir, claro, me escuchan. De hecho, Valeria, hoy por hoy sigue siendo noticia cuando pasa, por ejemplo, pasó hace poco en Oriente, no recuerdo bien en qué cargo, pero sí era algo más desde lo diplomático, y que la noticia era, bueno, por primera vez una mujer forma parte de determinado cuerpo diplomático. Eso nos da a entender que justamente todavía se están dando esos primeros pasos. ¿En qué áreas o en qué rubros se percibe una mayor brecha entre lo que percibe económicamente una mujer y un hombre? En líneas generales, ¿no? En realidad, sobre todo, pero ¿por qué también? Porque todavía no tenemos tanto acceso a lugares como empresas relacionadas a la metalúrgica, a la energía, todavía no, y tenemos ingenieras súper formadas, mujeres súper formadas para ocupar esos roles, y todavía no los tenemos. Ahí todavía la brecha sigue siendo más difícil, todavía hay espacios que hoy siguen siendo ocupados por hombres, y que uno cuando ve un reclutamiento laboral está totalmente masculinizado hasta en la forma de la redacción, y no contemplan ni siquiera a veces entrevistar a una mujer. En esos rubros se ve más. Después, en general, es más o menos
parejo. Puede haber otros rubros que se me esté pasando, pero por lo general se está dando en esos rubros que todavía nosotras las mujeres no tenemos tanto acceso. Si bien hemos avanzado mucho, no podemos decir que no. Se ha avanzado mucho porque tenemos ya muchas mujeres ocupando espacios de decisión en directorios y ocupándolos muy bien. En la política, funcionarios que ejercen excelentes sus funciones, pero todavía nos hace falta mayor cantidad de mujeres en los lugares de decisión. Y hace falta que se nos deje decidir y que se nos remunere realmente por nuestras capacidades. Todavía hay una brecha, todavía hay un sesgo, pero yo creo que es un sesgo cultural. Hace falta que cambiemos, como quien dice, ese chip real que hay. Necesitamos esos liderazgos que no nos excluyan, que nos dejen llegar, que entiendan que en las mesas de decisión necesitamos diversidad, pero no es porque es el hombre o la mujer, sino que somos complementarios. Claro. Tenemos por nuestro ADN nomás, ya natural, pensamos diferentes. Entonces, cuando tenemos diversidad en las mesas de decisión, las decisiones son mejores, son más sólidas, contemplan una visión más 360. Las mujeres aportamos mucho en las mesas de decisiones también la empatía social, que a veces el hombre no es que no la tiene, pero el hombre va más tal vez muchas veces hacia los números. Creo que se fortalece la calidad institucional. Y Argentina en general, no Córdoba, ni Buenos Aires, ni Argentina en general, necesita hoy fortalecer la calidad institucional. Y el fortalecimiento empieza en mesas donde tenemos diversidad. En esas mesas donde se toman las políticas públicas, donde se deciden las estrategias empresariales, donde se toman las decisiones sindicales. También necesitamos más mujeres en los sindicatos, pero no en la Secretaría de la Mujer, como secretarias generales, ocupando cargos, que es donde se construye también la vida Valeria, y el apoyo a nuestros trabajadores. Perdón, Valeria, digo, inclusive también hay, entiendo, estadísticas y estudios que demuestran esto que vos decís, que en muchos casos mujeres que han sido CEOs de empresas, mujeres que han sido presidentas de distintos consorcios, o inclusive llevar a cabo la tarea de comandar una empresa, ha tenido muy buenos resultados, inclusive por encima de lo que ha sido, por ejemplo, la participación o el comando de un hombre, ¿no? En este sentido. Ahora, cuando nosotros leemos el título, ¿no? La brecha salarial, a veces hablamos de cupos, pero no hablamos tanto de salarios, ¿no? Digo, ¿de dónde se saca ese cálculo? Porque uno no se imagina, bueno, no, vos por ser hombre cobrás un plus del 15%, vos por ser mujer cobrás... ¿De dónde se saca ese cálculo para entenderlo bien, Valeria? En realidad esta diferencia se da sobre todo en los altos cargos, en donde se toman las decisiones, porque por lo general los cargos que están bajo convenio colectivo de trabajo, como el convenio colectivo de trabajo te protege, el salario se determina en base a la tabla remunerativa del convenio, tener los adicionales de convenio, y hoy los convenios colectivos no discriminan entre hombres y mujeres, se protege en ese sentido que las mujeres percibamos igual que los hombres. ¿Dónde aparecen esas brechas, esas diferencias? En esos adicionales que es normal que las empresas empiecen a dar, que las organizaciones den en los cargos, una sugerencia, una gerencia, un directorio, que ahí empieza, que están fuera de convenio, y ahí empieza esa determinación del salario por lo que quiere abonar el dueño de la organización, el CEO de la empresa, y ahí empieza a estar esos sesgos. La brecha salarial no es un dato estadístico, es el reflejo de cómo distribuimos el poder y las oportunidades en nuestra sociedad. Por eso voy siempre a decir, la brecha salarial, lo más importante, creo que algo relevante, es que todavía falta ese clic de decir, las incluyo realmente en la estructura de poder. Y ahí va a ser cuando se nos contemple plenamente y no solamente se nos equipare salarialmente, sino también se nos deje decidir. Si queremos economías más competitivas, instituciones más sólidas y empresas más sostenibles, ¿qué necesitamos? Liderazgos femeninos también en la toma de decisiones. La igualdad salarial no es una consigna, es una decisión estratégica de gestión. El futuro se construye con todas y todos, con mujeres, con hombres, porque somos, como decía recién, somos complementarios, nos potenciamos con reglas claras, con transparencia. Entonces necesitamos hacer ese saltito cultural. Necesitamos más mujeres ocupando esos espacios de decisión.
Valeria, realmente. Valeria, muchísimas gracias por estos minutos, por los conceptos y por la explicación de un tema que parece mentira que hoy siga existiendo, pero lamentablemente tenemos que hablar de estos temas y por eso siempre lo hacemos con especialistas. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Valeria Díaz, ella es especialista justamente en gobernanza y también en ética, pero para hablar justamente de lo que significa esta brecha salarial, nos trajo todos los conceptos para entender de dónde nace justamente y de dónde parte este análisis y esta estadística. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.